libro de Juan, capítulo 15, versículo 5. El título de esta enseñanza es Estar en Jesús. ¿Sí? Es muy importante, más allá de decir que conocemos a Jesús, la importancia de cada día nosotros poder nutrir nuestra relación para poder estar en Él. Y este versículo dice, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué va a pasar ahí? Dice, este lleva mucho fruto. Y mire lo que dice Jesús, porque separados de mí, nada podemos hacer. Amén. Dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano, ¿verdad? El que permanece en mí. Mire la importancia de permanecer en Jesús, ¿no? Por eso, no solamente de conocerle a Jesús, sino de permanecer en Jesús, ¿sí? Acá usted tiene que subrayar esa palabra y entender la importancia de la permanencia a lo largo del tiempo. A veces me encuentro con este desafío de iglesia, que muchas veces hay personas que van llegando a la iglesia, ¿verdad? Y eso está bueno, pero yo siempre enseño que la iglesia no es la estructura, somos nosotros. O sea que en la medida que Jesús se nos va revelando y cada uno va entendiendo, ¿verdad?, qué es ser iglesia, ahí comienza a cambiar la situación del entendimiento y la interpretación de lo que yo estoy teniendo, ¿no? Porque una cosa es, yo voy a la iglesia, eso es una cosa. Otra cosa es decir, yo soy la iglesia. Hay dos perspectivas diferentes. Yo puedo decir, yo voy a la iglesia, sí, o entender de que yo soy la iglesia, ¿no? Yo, ¿a dónde voy? A un edificio, pero en realidad yo soy la iglesia. Pero mayormente la mayor parte de las personas en su entendimiento e interpretación, mayormente dice, sí, yo voy a la iglesia Casa de Milagro, ¿no? Yo voy a la iglesia fulanito de tal. Y en realidad usted y yo, ¿no? ¿Qué somos? Decí conmigo, soy la iglesia de Jesús. Para ser la iglesia de Jesús, acá hay requisitos que Jesús nos está dando, consejos que Él nos direcciona para que lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Y uno de esos es permanecer en Él. Decí conmigo, permanecer en Jesús. Porque vuelvo a decir lo mismo, yo puedo ir a la iglesia y no necesariamente permanecer en Jesús. Yo puedo estar en la iglesia y no estar en Jesús. De hecho, cuando yo enseño, yo enseño política y ciudadanía en escuelas secundarias y hay una parte en donde se habla de la ética, ¿verdad?, en la vida cotidiana, y yo siempre muestro una película, ¿verdad?, que es muy buena, que es Mississippi en llamas. Es una película histórica de un Estados Unidos atravesados por la segregación racial, ¿no?, en donde estaba la ideología de la supremacía blanca. Y fíjese que había muchos blancos que creían que era la raza superior, ¿no? Y muchos de ellos iban a la iglesia y mataban en nombre de Jesús. Iban a la iglesia, pero no estaban en quién. Yo puedo ir a la iglesia, pero no necesariamente estar en Jesús. Por eso dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y la clave está en permanecer ¿en quién? En Jesús. Yo tengo que permanecer en sus enseñanzas para que no suceda eso, el odio racial, ¿verdad? De gente que predicaba, ¿verdad?, un mensaje en nombre de ¿quién? De alguien que ellos decían conocer, pero que no conocían el mensaje. Ellos creían, ¿verdad?, esa falsa verdad, ¿no? Entonces muestra la película, se la recomiendo, es una película histórica. Queman iglesias de hermanos negros, ¿verdad? Matan niños, ¿verdad? Prenden fuego, ¿no? Mutilan personas, torturan. Todos en nombre, ¿no?, de la supremacía. Y supuestamente, y mencionan, porque cuando usted ve lo que era el movimiento Ku Klux Klan, ¿verdad?, que era como un grupo sectario, en donde ellos se creían, ¿no?, y ellos usan un versículo de la Biblia. Usan un versículo de la Biblia para justificar esa superioridad racial.
Y si vos lo escuchás decir, che, estos son cristianos, tu abuela no son cristianos. O sea, el hecho de que tengas una Biblia en la mano no significa que vos seas cristiano. Por eso dice, Jesús nos dio una referencia, ¿no? Dice, ¿ustedes qué tienen que hacer? ¿Permanecer en quién? En mí. ¿En qué aspecto de Jesús? En sus enseñanzas. ¿Permanecer en qué? En sus enseñanzas. Y si ellos hubieran estado permanecidos en sus enseñanzas, ellos no estarían emitiendo odio, porque el odio iría en contra del mensaje de Jesús, cuando Jesús nos enseñó a amar a vuestros enemigos. ¿Sí o no? La permanencia tiene que ver por poner en práctica aquellas cosas que para nosotros, ¿verdad? Quizás son radicales, pero son las enseñanzas de Jesús. Amar al prójimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ser personas que puedan ayudar al prójimo, bendecir a quienes te maldicen, ir en contra de la contracorriente del mundo que nos insta valores contrarios a la palabra. Entonces, el primer punto que te invito a que anotes es la permanencia. Por eso que yo animo a que a todas las personas que van llegando por primera vez a la iglesia, comienza un desafío que es el permanecer, ¿sí? Yo siempre digo, esta es una carrera en donde lo que importa no es la llegada, sino el sostenernos en el tiempo, ¿sí? Esto es como a la maratón, ¿viste? Vos te podés preparar para ganar 100 metros libres, es un tipo de preparación, o correr una maratón. ¿En qué cambia ahí? La resistencia, ¿no? Cuando vos corres una maratón, implica mucho la resistencia, y este es un camino en donde requiere resistencia. ¿Amén? ¿Qué requiere? Resistencia. Cuando yo llegué al camino del Señor tenía 10 años. A mis 10 años decía que Cristo viene, hoy tengo 43. Y seguimos predicando el mismo mensaje. Cristo viene pronto. Y hoy las señales están aún más cerca. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que valió ahí? Mantenerme durante 33 años en el camino. No fue algo sencillo, no fue algo fácil, pero es justamente eso, ¿verdad? ¿Cómo lo logro? Permaneciendo en Él. ¿En quién? En Jesús. En ese transitar cada tanto por ahí me desvío porque es así, pero dice, puesto los ojos ¿en quién? En Cristo Jesús, y vuelvo a poner los ojos en Él, ¿verdad? Y vuelvo a enfocarme en el camino y vuelvo a estar de nuevo en carrera. ¿Qué tengo que lograr yo? Permanencia. Y como decía papá, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo en nuestra propia fuerza, sino por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Decirle, Espíritu Santo, ayúdame para no desistir, para que esta decisión que yo he tomado de seguirte a ti, ¿verdad?, pueda permanecer a pesar de todo tipo de circunstancias, luchas, pruebas, desafíos, tormentas, desiertos, lo que fuere. ¿Está bien? Que yo pueda estar firme hasta el día que vos regreses por nosotros o que nos toque el partir de este mundo. Entonces ahí dirá que hemos corrido la buena batalla de la fe, ¿no? Y hemos llegado a nuestro momento en donde sí, Señor, acá estoy. Pero fue gracias a quién? A ti. ¿Sí? Entonces dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece ¿en quién? En Jesús. Permanece en Jesús. ¿Sí? Subraya ahí, permanencia. ¿Ok? Tengo que permanecer. Dice, el que permanece en mí y yo en él, ¿sí? Usted permanecer en Jesús y Jesús en usted, en cada uno de nosotros, dice, ¿qué va a hacer? Va a llevar Y eso es bueno y es necesario.
Porque eso es lo que produce, ¿qué cosa? Mucho fruto. Fruto de, decí conmigo, de transformación. Por eso te decía al comienzo, no es solamente estar en Jesús, no es solamente estar en Él, sino, decí conmigo, conocerlo a Él. Estar unidos a Él. ¿Sí? Jesús no llamó a sus discípulos a una religión. Esto no es una religión y yo se lo he dicho muchas veces a ustedes. Nosotros, si somos la iglesia de Jesús, usted tiene que cambiar el concepto de iglesia. Vuelvo a decirle lo mismo. ¿Cuál es el concepto tradicional? Gente que estaba reunida entre cuatro paredes. Trascendamos a ese tipo de concepto. Gente que no se juntaba con gente pecadora. Recuerden eso, ¿no? Gente al cual decíamos que eran mundanos y nosotros no éramos mundanos. Nosotros éramos no sé de dónde, pero éramos diferentes a esas personas, ¿verdad? Y tenía que ver más con una idea de apartarnos de aquellas personas por las cuales Jesús nos mandó. Y escuchen, no estoy diciendo que una persona que haya sido libre de la droga, ¿sí?, no tenga que fundamentar su vida de fe para que cuando les predique, ¿verdad?, a sus antiguas amistades, ¿sí?, pueda ver el mensaje de Cristo reflejado en ellos y no volver a recaer. Porque cuando una persona por ahí está saliendo de malos hábitos o de contextos de gente tóxica o de gente que no ha sido de bendición, ¿verdad?, a veces la gente dice, ya estoy. No, pará. ¿No? Entonces, en esa emoción de querer ir a ganar, termina de nuevo después cayendo. Porque, ¿qué es lo que faltó? Permanencia. ¿Qué es lo que faltó? Que la persona permita que Dios siga fundamentando, ¿qué cosa? Su vida de fe. Porque va a volver a tener la tentación, ¿verdad? Sí, el enemigo va a volver a tentarte con los viejos hábitos. Entonces uno dice, ¿qué tengo que hacer? Permanecer, permitir que el Espíritu Santo siga haciendo la obra. Quizás vos querés ir ahora, pero no es hoy el momento. Quizás vas a ir, pero quizás en otro momento. Hoy quizás no es el momento porque vas a empezar a ver y te vas a tentar y vas a volver a recaer y vas a volver a viejos hábitos de los cuales Dios te tiene que hacer libre. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr yo? Decir conmigo, permanencia. El Espíritu Santo tiene que permanecer en tu vida, ¿verdad? Jesús tiene que permanecer en tu corazón, ¿sí? Para que al permanecer Él en mí, Él pueda hacer su obra transformadora. Él comienza a mover piezas, comienza a ordenar cosas, comienza a limpiar, comienza a hacer su obra de transformación. Amén. Por eso que esto no es el llamado a una mera religión. Porque la religión, ¿qué le hace al ser humano? Lo ciega, decid conmigo, lo cega al ser humano. De hecho, quienes predicaban la supremacía racial estaban ciegos de odio. ¿Me explico? Quienes mataban a una persona por ser de otro color, ¿verdad?, estaban cegados, como los tuvo el apóstol Pablo antes de convertirse. Mire lo que hace la religión. Saulo de Tarso, ¿recuerda eso? Mataba a cristianos, convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace la religión al ser humano? Lo encadena. Y esto no es una religión, ¿esto qué es? Es la invitación a tener una relación ¿con quién? Con Él. ¿Y la relación qué hace? Vivifica el alma, porque te conecta con Él. No estamos todos como borregos acá haciendo todo de manera... No, yo te estoy enseñando a pensar. Yo te estoy diciendo, vos tenés que conectarte con Él y entender de que Él tienes que estar en vos, ¿no? En tu vida, para que haya, ¿qué? Frutos de transformación. No es que repetimos todos como loros. No. Esto es una invitación a tener una relación viva con un Dios vivo. Un Dios que transforma vidas. Un Dios que cambia realidades. Un Dios que trae esperanzas. ¿Verdad? Un Dios que al día de hoy sigue vivo. Y como te lo decía el otro día, hay gente que, claro, hoy como las redes sociales masifican un montón de cosas, habían agarrado un fragmento, ¿verdad? Porque a veces uno expone cosas en las redes sociales, ¿viste? ¿Qué sé yo? Una sanidad y vos la subís a las redes sociales, entonces agarra eso y se ríen, se burlan, porque la gente dice, el que no conoce de Dios, dice que estas cosas las considera, ¿qué? Locura. Porque en su intelecto no le entra, porque ¿cómo? No, esto no, tiene que haber algo ahí. Entonces había un grupo de personas que se reían, ¿verdad? Y hacía como un acting, ¿no? De cosas que sucedían en la vida de la iglesia, ¿no? Sin entender eso, ¿no? Entonces yo le puse ahí, aunque ustedes no crean, Dios es un Dios de milagros. Aunque ustedes no crean, Dios es un Dios de milagros. Dios hoy restaura vidas.
Dios hoy hace milagros en la familia. Dios hoy hace libre a las personas. Dios hoy sigue obrando porque es un Dios de poder. ¿Verdad? Y como yo siempre le dije a usted, el milagro más grande, ¿en dónde está? ¿En dónde está? Cuando usted se levanta y se mira al espejo. Exactamente. Que usted esté vivo, eso es un milagro de Dios. Amén. Pero no. A veces vivimos toda una vida buscando grandes manifestaciones, ¿verdad? De cosas que certifiquen, ¿no?, mi intelecto para realmente yo saber si realmente Dios está ahí. Y en lo grande que yo busco no lo encuentro, porque Dios muchas veces está en lo pequeño, en lo minúsculo. Amén. Mira ayer en el evento de niños, en donde vos ves un niño sonreír, disfrutar, ahí ¿quién está? Dios. Dios está ahí. Y uno buscando, ¿verdad? No, si el muerto no se levanta, si el muerto se levanta, yo creo que Dios existe. Tu abuela. Dios está en la sonrisa de un niño. Dios está cuando uno hace una acción que sana el corazón de una persona. Dios está en pequeñas cosas que giran alrededor de tu vida día a día. Amén. Empieza a entender esto que te estoy enseñando en esta mañana. Si no, dice, decí conmigo, no es una religión, sino una relación viva, constante y transformadora. Por eso dice, yo soy la vid. ¿Y vosotros? ¿Quiénes son los pámpanos? Decí conmigo, yo. ¿Y quién es la vid? Él. Ahora, le pedí ahí a Fede que me asista. La vid, para lo que por ahí somos ignotos en la materia, ¿verdad? Porque independientemente que sea profesor de historia, no significa que sepa todo, ¿verdad? Entonces yo decía, para que lo podamos interpretar mejor, no sé si pudiste encontrar la imagen, ¿no? La vid es el tronco, ¿no?, de lo que sería la uva. Por ahí hay alguien más inteligente que yo y bueno, bendigo tu inteligencia y sabiduría. Y los pámpanos serían las ramas, ¿no?, que se desprenden. Mire, la vid sería el tronco del cual fluye la savia que nutre y le da vida al árbol. Los pámpanos son las ramas que están conectados al árbol. Vez pasada iba con mi pequeña caminando, entonces ella me pregunta, ¿no?, ¿por qué los árboles, las hojas se secan? Me dice, ¿no? Una pregunta para el chat GPT, ¿no? Pero en ese momento no tenía ahí el celular, ¿verdad? Entonces tuve que tratar de explicar con palabras por qué eso pasaba. Entonces yo le decía, hay estaciones, ¿verdad?, que marcan los ciclos de la vida de nuestro planeta. Y cuando viene, le digo, el invierno, el árbol tiene que retraer, ¿no?, toda su energía, todo el agua, ¿no?, tiene que reservar. Entonces cuando eso hace, eso no fluye, le digo, a las ramas y a las hojas, y por eso se secan. Ahora cuando viene la primavera, vuelve a fluir y vuelve a recobrar vida. Le dije, no sé si lo expliqué bien, gente, pero traté de dar una explicación medianamente. Ah, me dijo. Espero que haya entendido. Pero en definitiva, la vid representa a Jesús. Lo que le da vida a ese árbol es Él. De Él fluye la vida y nosotros somos las ramas que estamos conectados a Él, ¿no? Si usted saca la rama de un árbol, ¿no?, y no hace un proceso de injertarlo o un tratamiento para poner un lugar para darle nuevo, qué sé yo, agua, lo que fuere, hay una alta probabilidad de que se seque, se muera. Por eso hace esa representación, para que la gente lo pueda entender. Él hace esa representación para explicar, ¿verdad?, los diferentes procesos, ¿no? Entonces le dice, yo soy la vid, ¿qué soy? Y ustedes son las ramas. Si están conectados a mí, ustedes van a producir frutos. Pero no porque yo produzca frutos por sí mismo, entienda eso, sino porque yo estoy conectado ¿en quién? En Él. Al estar conectados a Jesús, todo lo que de Él sale fluye por mí. Yo solamente soy un canal, una herramienta. ¿Me explico? Por eso dice, ustedes son los pámpanos. Por eso dice, el que permanece conectado a Él, ¿qué va a producir? Frutos.
pero puede pasar que en algún momento me desconecte de Él. ¿Y qué va a pasar? No voy a producir frutos. O sea, frutos que no proceden de Él no lo puedo producir, porque la única manera de producir frutos que provienen de Jesús es estar conectados a Él. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Pueda que produzca frutos, pero ese fruto va a ser otro tipo de frutos, que van a ser de mi propia humanidad, de mi propia carnalidad. Vuelvo a decirte lo mismo, y por eso puede decir que hace una persona que dice que es ser cristiano, pero odia. ¿Cómo es posible eso? Porque no está conectado. ¿A quién? A la vid. Porque si él estuviera conectado en algún momento de su proceso de transformación, la palabra lo va a confrontar, como yo muchas veces le expliqué a usted, que hubo un momento en donde en mi vida la palabra me confrontó y yo tuve que perdonar a los que me habían dañado. Porque puede pasar que en este proceso en el que por ahí uno recién comienza a caminar en Jesús, ¿qué comienza a hacer? A ordenar. Entonces van a haber malos hábitos que todavía la persona en su estado de bebé espiritual va a tener. Y eso es entendible, porque la persona está creciendo. Pero en la medida que la palabra de Dios comienza a revelarse, la palabra misma te confronta. La palabra misma se te revela y te habla. La palabra dice es viva más que una espada cortable doble filo que entra a tu corazón y te dice lo que tenés que hacer. Habla a tu conciencia, a tu espíritu. ¿Me explico lo que quiero decir? En algún momento la palabra lo va a confrontar a esa persona para que la persona tome las decisiones correctas, ¿verdad? Para empezar a producir frutos de transformación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, el que busca una relación viva, constante y transformadora. De todos los días. Amén, iglesia. Y eso es lo que yo te quería decir en esta mañana. De no solamente conocer a Jesús, sino de estar ¿en quién? En Jesús. Y quiero darte 3 principios de lo que significa permanecer en Jesús. Antes de terminar esta enseñanza. Hay 3 principios fundamentales que vos tenés que entender. El primero, decí conmigo, primero. Dependencia total. Estar en Jesús significa reconocer que separados de Él nada podemos hacer. Estar en Jesús, conectados a Él, significa que fuera de Él, separado de Él, nada puedo hacer. ¿Me explico? Necesitamos ¿de quién? De Él, de sus fuerzas, porque hay muchas cosas que nuestra propia fuerza no lo vamos a poder lograr. Por eso decía papá acerca de ese testimonio, de ese varón que vino a la iglesia, ¿verdad? Y que le habían orado por todas las iglesias porque él quería dejar de fumar. Primero porque todos ya saben, no es que vas a la iglesia y te prohíben fumar. No, a ver, anda al médico y decirle, si fumar está bien, el tipo te va a decir, mira, usted puede fumar, pero tiene altas probabilidades de que si fuma a lo largo de su vida le va a agarrar cáncer de pulmón. Un caso ejemplar de eso, Sandro. ¿Se acuerda de Sandro? Cantante que fumó toda su vida, terminó con muchos problemas en sus pulmones. Entonces, no es porque la iglesia te lo prohíbe, no. Es un sentido biológico. El ser humano es el único ser racional que se hace daño a sí mismo. Mire, ¿qué los diferencia del animal? Dice que el animal cuando va a cruzar no dice, ¿cruzo o no cruzo? Cruza, instinto, ¡pum!, lo choca. Pero el ser humano usa su razón, supuestamente, ¿sí o no? Pero usted ve que cuando hay algo que le lastima al perro, ¿qué hace? Come pasto, ¿no? Es como que se purifica a sí mismo. Pero sin embargo el ser humano es el único ser racional que se daña a sí mismo, se mete cosas, se autoinflige daño. Y el fumar hace eso, te lastima los pulmones. Entonces esta persona vino, ¿no? Como diciendo, óreme a ver si, qué sé yo, ¿no? Algo pasa. Porque ya me oraron un montón de personas, dice, ¿no? Y yo quiero dejar de fumar. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hizo papá? Lo guió a una oración para que de él saliera y le pidiera a él, al Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no en sus fuerzas. Porque nuestras fuerzas nosotros no podemos. Porque radica en ¿qué? En que necesitamos su fuerza día a día para que nosotros lo que humanamente no lo podemos lograr, lo podamos lograr en Él. Entonces esta persona le pidió al Espíritu Santo porque él tenía un deseo, él quería, pero en su fuerza no podía. Porque la nicotina había tomado todo su sistema nervioso, había generado una adicción, ¿no? Entonces le pidió al Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, yo quiero ser libre del cigarrillo, no quiero volver a fumar más. Y le daba
a papá un mensaje de que ayer eran 11 años de que se había cumplido, que él había tomado esa decisión y le pidió al Espíritu Santo esa ayuda. 11 años libre después de haber fumado 34 años. Y Dios lo hizo libre del cigarrillo. Pero ¿cómo fue posible eso? Permaneciendo bien. Porque de Él recibimos ¿qué cosa? Una fuerza, ¿verdad? Que humanamente no podemos, pero espiritualmente viene de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Entonces, el primer principio es dependencia total. Necesitamos de Él. ¿Necesitamos de quién? De Jesús. Necesitamos estar en Jesús. Necesitamos reconocer que separados de Él no podemos hacer absolutamente nada. ¿Está bien? No lo podemos lograr. Necesitamos de su fuerza diaria. Por ahí hay alguien que por ahí, no sé, tiene que perdonar y no puede en su humanidad, porque es lógico. Cuando vos te pones a pensar desde tu punto de vista lógico, y tenés razón. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que me lastimó? Y yo tengo razón, tengo base, tengo fundamentos. Pero usted sabe que el perdón no es un beneficio para el que dañó, sino para el que fue dañado. Porque si yo no perdono, ¿qué cargo en mi corazón? Bronca, enojo, venganza, fastidio, remordimiento, venganza, ¿no? Y todo eso emocionalmente, ¿qué hace a la persona? Lo daña, lo lastima, lo enferma. Porque la persona encapsula eso. Hay personas hasta que se han enfermado por cosas como esa, ¿verdad? Entonces es un beneficio para la persona el soltar perdón, aunque la persona no lo merezca, pero no lo puedo en mi humanidad. Entonces yo digo, Espíritu Santo, ayúdame, Jesús, ayúdame, porque en mi fuerza no lo puedo perdonar. Entonces Él viene y me da esa fuerza y yo suelto perdón. Y cuando yo suelto perdón, en realidad el que es libre, ¿quién es? Soy yo. ¿Estoy siendo libre de qué? Del odio, de la venganza, de esos malos pensamientos, ¿no? De todo de la autoridad que yo le había dado a Satanás para que me influenciara mi mente para estar todo el día con pensamientos de bronca, de fastidio, de enojo, ¿no? De remordimiento, y el enemigo viene porque si yo le doy autoridad, él viene. Entonces cuando yo le pido, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame Jesús, dame la fuerza, y Él me da la fuerza, ¿no? Entonces eso habla de una dependencia, decí conmigo, total. Es un primer principio que se desprende del permanecer en. Ejemplo, yo se lo he contado muchas veces, gente era una persona súper incrédula, pero ¿cuál fue el discípulo Tomás? Tomás es un poroto al lado mío, porque Tomás era el incrédulo, ¿verdad? Y yo era un poroto, yo era Tomás 2, la versión nueva. Súper incrédulo. Estaba en la iglesia, pero no estaba en Jesús, ¿verdad? Y dice que el hombre espiritual discierne las cosas espirituales, mas el carnal no las entiende, se ríe, porque no las comprende. Entonces hay muchas cosas que en nuestra vida, en nuestro transitar, son sobrenaturales, no hay otra explicación. Es solamente de un obrar y de una intervención de Dios, es un milagro, y el milagro es algo que escapa de lo natural, es lo sobrenatural. Entonces, al ser una persona incrédula, yo lo que hacía era abortar todos los milagros que Dios quería traer a mi vida, porque yo lo quería razonar, yo quería ver dónde estaba la cuestión. Una persona que quería tener el control de todas las cosas, entonces yo quería saber cómo era la cuestión, cómo iba a ser, y hasta que Dios me dijo, no funciona así, Guido. Esto es espiritual, y lo espiritual es por la fe, y la fe es creer sin ver, si no, no es fe. ¿Me explico? A ver, fe es que yo creo sin ver, si yo viera no es fe. ¿Me explico? Entonces vos tenés que creer sin ver. ¿Vos crees en mí? Sí, entonces tenés que aprender a caminar. Dejá de buscar seguridad. La seguridad que vos estás buscando está en mí. No, yo para dar el primer paso tenía que tener todas las banderas correspondientes a vida y por haber, ¿verdad? Y que alguien me sostuviera y alguien que me diga, yo te estoy sosteniendo para yo empezar a caminar. Entonces dice, no, así no funciona. Vos tenés que dejar que yo haga. ¿Crees en mí? Sí, entonces vení. ¿Me explico lo que les quiero decir? ¿No? Tremendo. Eso se dio cuando yo estaba buscando mi camino de
qué es lo que iba a hacer. Entonces, cuando yo quería ver en lo que iba a hacer, lo primero que yo veía era lo que yo tenía. Y lo que yo tenía era cero. Entonces, lo que podía hacer era cero. Porque yo lo que hacía era, yo quiero hacer tal carrera, pero no tengo un mango. ¿Cómo hago? Entonces, ahí comenzaba mi conflicto. Entonces vino una palabra de Dios, me dijo, cree. Pero no en tus recursos, sino en lo que yo voy a hacer. Porque yo soy el Dios de los recursos. Entonces yo dije, creo en ti. ¿Me explico? Creo en ti. Y quiero dejar de estar creyendo en mis recursos, porque encima no había nada para creer, así que estaba... Entonces yo quiero creer en ti. Entonces comencé a dar pasos de fe. Y vuelvo a decirte lo mismo. Y pude ver que en cada paso de fe hasta el día de hoy, Dios es el que ha provisto siempre. Nunca me ha dejado desamparado. Él ha sido el que ha provisto en cada pequeña necesidad. Y eso fue poderoso. Pero ¿cómo fue posible eso? Porque yo le pedí, ¿a quién? Jesús, ayúdame, dame las fuerzas para dejar de ser, ¿qué? Un incrédulo. Amén. Segundo, principio de el permanecer, que tiene que ver con transformación continua. Así conmigo, transformación continua. Ok, permanecer en Él significa, escuche, que usted no es el producto acabado. No es que cuando yo dije, Señor Jesús, te acepto en mi corazón, Él ya terminó el diseño original. No, no, no. Recuerden que nosotros vamos camino hacia ¿dónde? Hacia la perfección. Y esa perfección, ¿cuándo se dará? ¿Cuándo se va a dar esa perfección? Dice, escuche. Mientras estamos debajo del sol, usted y yo somos seres imperfectos. ¿Pero por qué? O sea, entiéndalo. Porque usted es un ser humano, pecador como yo. Lo que nos hace imperfectos es el pecado que mora ¿en quién? En mí, como en usted. ¿Me explico? Escuche. Ahora, voy camino a la perfección porque cada día en Él yo me perfecciono, pero el producto final todavía no está terminado. ¿Cuándo se va a terminar ese producto? Cuando seamos arrebatados por Él o cuando alguien parte de este lugar, ¿verdad? Y dice que su cuerpo es transformado en gloria. Tu ser espiritual. Ahí está la perfección. Mientras estemos acá, somos seres imperfectos. O sea, podemos en Cristo ser perfeccionados y de hecho lo tenemos que ser. Por eso habla de una transformación continua. Cuando yo llegué era así, pero hoy soy así. Pero aún hoy no soy, escucha, aún hoy no soy la versión total de lo que Dios quiere para mí. Porque en la medida que siga transitando hay una nueva versión. Hasta que esté con Él. Y cuando esté con Él, dice, seremos transformados en seres espirituales. Seres de gloria. Oh, tremendo. ¿Verdad? Ahí dice, ya no habrá llanto, ya no habrá nada que nos limite. Hoy estamos limitados por un cuerpo mortal. Limitados aún en el tiempo. ¿Me explico? Entonces, cuando habla de una transformación continua, el hecho de permanecer en Jesús implica que continuamente Jesús obra en nuestro ser, ¿verdad? Y la vida que fluye de Él comienza a traer frutos de transformación en nuestro corazón. Por estar permanecidos ¿en quién? En Él. Vuelvo a decirle, cada tanto nos desconectamos de Él y sale lo peor de nosotros, ¿verdad? Pero volvemos a conectarnos a Él y fluye de nuevo lo bueno de Jesús. Entonces, mire lo que dice acá. Produce fruto de amor, paz, perdón, esperanza. ¿Sí? Produce fruto de transformación en tu vida que se puede ver. El que era inconstante empieza a ser constante. El que era gruñón ahora sonríe, ¿no? El que a la mañana te tiraba tarascazo así. ¿Viste que hay gente que ve? Che, te debo plata por la duda porque me mirá con cara mala, ¿viste? Una cara de enojado, ¿viste? Y ahora sonríe, ahora ¿viste? Hay algo que resplandece en su rostro y dice que es la gloria del Señor. Amén. Y por último, la entrega radical. Permanecer en Jesús es, decí conmigo, es negarnos a nosotros mismos.
es tomar nuestra cruz y seguirles. Es morir al yo, morir a tu yo, para vivir en la plenitud de Cristo. Hay un yo interior que nos diferencia a cada uno de nosotros. Ese yo lo tengo que entregar. Decí conmigo, lo tengo que entregar a ese desgraciado que todavía a veces cada tanto quiere salir, ¿verdad? Me hace una mala jugada, me hace un ole. Cada tanto te hace ahí una pirueta, ¿verdad? Ese yo lo tengo que entregar para poder vivir en plenitud de Cristo. ¿Sí? Y eso lo logro por medio de ¿qué? De la permanencia ¿en quién? Decí conmigo, en Jesús. Tengo que dejar que su vida fluya en mí. Y tengo que tomar esa cruz y morir a mí. Este camino tiene que ver con eso, morir cada día un poco más a nosotros, ¿no? A nuestra soberbia, a nuestro ego, a nuestras maneras de entender la vida. Tenemos que morir a nuestra humanidad interna, ¿no? Aún nuestros propios planes. Los planes que Dios tiene no son como los nuestros. Por ahí uno viene por una necesidad y Dios te está viendo como una herramienta útil para bendecir a otros. Entonces, morir a nuestros planes, a lo que yo estoy pensando que yo quiero hacer, para decir, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Vuelvo a decirle, ¿se acuerda que yo un montón de veces le dije, yo luché mucho con Dios, porque yo muchas veces le dije a Él, yo no quería ser pastor, yo decía, yo quiero ser, yo tocaba el bajo y con eso yo estaba feliz, contento, estaba apacentando mis ovejas ahí. Pero el Señor me dijo, no, yo te estoy llamando para el ministerio y el llamado pastoral. Y yo luchaba con Él. Y yo le decía, yo no quiero eso porque yo sé lo que eso implica. Así como las personas cuando llegan, ¿verdad? Y a veces uno lo quiere ir llevando a la forma y dice, no, yo no quiero liderar porque liderar, eso implica más tiempo, implica esto, implica lo otro. Y entonces dice, son tus planes contra los de Dios. Entonces, y Dios dice, yo tengo planes para vos. Y en mi lucha era eso, porque yo sabía lo que eso implicaba. Era morir a mí mismo aún más todavía, era atender un llamado, ¿verdad? Que implicaba responsabilidad, compromiso, ¿verdad? No solamente decirlo de palabra cuando tenemos ganas, sino aún cuando a veces no tenemos las fuerzas humanas, ¿verdad? Hasta que un buen día vino una palabra de un profeta y me dijo, deja de luchar con Dios. Yo te escogí. Y eso fue como la sentencia, ¿viste? Me dijo, entregate, estás rodeado. Y ahí dije, Señor, que sea tu voluntad. Pero si no, hasta el día de hoy estaría luchando. Estaría corriendo, ¿verdad? Entonces la entrega radical es otro de los principios que tiene que ver con el permanecer. Cuando uno dice, yo permanezco en el Señor. Bueno, ¿qué significa eso? Que tu permanencia es el resultado de que tomes tu cruz todos los días y que vos mueras a vos mismos, a lo que vos hoy harías. No, hablaba con una persona y le decía, mira, si vos sos una persona que frente a los problemas vos querés renunciar y siempre has renunciado, ahora significa que no tenés que renunciar. El morir a uno mismo significa no hacer aquello que estamos acostumbrados a hacer. Cuando dice toma tu cruz y muere a vos mismo, significa, Señor, yo era una persona que siempre escapaba, que siempre evadía, que siempre rezongaba o que siempre hacía esto y ahora no quiero hacer esto. Bueno, muero a eso. Bueno, tomo mi cruz y muero a mí mismo. ¿Para qué? Para que de esa manera haya, ¿no?, signos de una entrega radical, de una entrega genuina. ¿Sí o no? Me entregué por completo. Entonces, hoy más que nunca, ¿qué es lo que hace Jesús? Nos invita a ¿qué? Decí conmigo, a permanecer ¿en quién? En Él. ¿Amén? ¿A permanecer en quién? En Él. No es solamente el milagro que yo estoy buscando, no es solamente la respuesta que yo estoy necesitando, es más que eso. Él dice, yo quiero hacer algo más que trascienda eso, es permanece en mí. Y vas a ver que lo que voy a hacer en el tiempo será poderoso. No es por esta temporada, no es por la emoción que pueda llegar a tener, es permanecer en mí. Eso es, ¿qué? Dependencia total. Transformación continua, entrega radical implica el permanecer en Él.
Permanecer en Él significa eso, es mientras yo permanezca en Él, de Él fluye la fuerza, la vida que yo necesito para en este tiempo, aún como iglesia, quienes lideramos, quienes discipulamos y visitamos y lo que fuera. Tenemos que entender que tenemos que estar siempre conectados ¿a quién? A Él. Porque quizás, ejemplo, vamos a hacer una acción que tenga que ver con un evangelismo y si no estamos conectados en Él, por ahí podemos estar haciendo esa evangelización, pero sin la compasión que solamente proviene de Él. Entonces vamos a perder la capacidad de tolerancia. Entonces vamos con la gente, bueno, como ya me tiene repodrido. Che, ¿vos querías a Jesús sí o no? Si no, tomate el palo, rasca acá, dale, no me hagas perder tiempo. Corta la bocha, ¿viste? Así de una nomás. Acá blanco, blanco, negro, negro. Acá no hay medio. Sí. El siguiente. ¡Wow! ¿Qué pasó con ese cristiano? Dejó de permanecer está en la iglesia, pero no está en Jesús. ¿Me explico? Ya le escribí 5 veces, no me responde. Mira, yo voy a hacer como dice la Biblia, sacúdolos y que se vaya al infierno. Total, yo ya hice mi parte. ¿Verdad? Entonces, ay, Señor, si mi pastor hubiese hecho eso, no estaría acá. 16 años consolidándome, pobre hombre, lo saqué bueno. ¿Verdad? 16 años acompañándome en mi proceso formativo, ¿no? Continuamente, ahí cada tanto me caía, me fui como 3 veces, volví, otra vez me veía, otra vez entra por ahí, otra vez de nuevo. Y a veces el permanecer en Él tiene que ver con eso. Dios, en nuestra labor ministerial, como consolidadores, gente que van a visitar, o como discipuladores que estamos formando personas para el día de mañana ser obreros del Señor, o como evangelistas que vamos a ganar almas para el Señor, tenemos que entender que sobre todas las cosas, más allá de hacer esa labor que es fundamental, es estar conectado ¿en quién? En Jesús. No perder nunca esa conexión. Porque de Él fluye ¿qué cosa? Lo que me da vida, lo que nos da sentido como iglesia. No es un predicamento solamente decir, tenemos que ir a la calle, tenemos que ir a la calle. ¿Y para qué vamos a ir a la calle? Estamos toda la calle, ¿y ahora qué hacemos? No sé, qué sé yo. No. O sea, el estar conectado a Él nos va a dar el sentido de que cada persona que se gana hay que acompañarlo. Y muchas veces ese que acompañamos es un bebé, ¿verdad? Espiritual, que se va a hacer popó, ¿verdad? Que se va a vomitar, que me va a querer taraquear. Y bueno, tú ya tenés que amarlo. Porque es un bebé. ¿O alguien acá ha maltratado a uno de sus hijos de bebé? Sí, yo. Nadie. Nadie. Mire, le cuento una situación que me río a veces cuando... De vida familiar, cuando nace mi pequeña. Mi esposa es una persona que le gusta tener todo bajo control, todo bien así ordenado, todo. Y nace Kerem. ¿Viste cuando nacen los bebés? En la primera etapa están descubriendo toda su parte digestiva, entonces no tienen control de la manera de hacer popó. Entonces recuerdo que se hizo popó. Padres primerizo, vos lo pones ahí y no le pones el pañalito para tapar por las dudas, porque siempre cada tanto sale. Y ella hizo todo así. O sea que pasó toda la cama, con toda la cama bien así, todo bien alineadita, todo ordenadito, así, toda la cacocha así. Toda la línea hasta acá, no sé, hasta por allá, así. Yo vi la cara de mi esposa y bueno, amor, limpiando la cacocha. Vino para enseñarnos otras cosas. Y a veces en la vida de trabajo de la gente, a veces pasa eso, ¿verdad? Sí, va a suceder algo, entonces uno tiene que estar conectado ¿a quién? Porque de Él provee. De Él proviene algo, una fuerza que no te lo puedo explicar. ¿Me explico? O sea, no te lo puedo explicar. Y así como yo y ella, después nos reíamos, ¿no? Y después ya sabíamos que teníamos que ponerle siempre el pañalito. Cuando vos la cambiabas, siempre el pañalito por las dudas, ¿no? Eso ya después de eso ya de padre experimentado, ese nivel 3, ¿no? Nivel 1 vos vas así nomás, entregado. ¿Verdad? Bueno, padre, los otros ya después van a entender de qué le estoy diciendo. Pero bueno, en fin, dice, si permaneces en Él, nada te va a faltar. Porque en Cristo, como decía hoy papá, lo tenemos todo. No basta solamente con conocer su nombre, sino necesitamos vivir ¿en qué? En su presencia y escuchar su voz y caminar bajo su voluntad.
Estar en Jesús es la diferencia entre una vida estéril, como iglesia estéril, y una vida como iglesia fructífera. Por eso yo les bendigo y les animo, cuando vos estás en Cristo, ¿verdad? Los logros de tu hermano alegran tu corazón. Bendito sea el nombre de Cristo. Los logros de la red vecina alegran tu corazón. Qué bueno que han crecido, abrieron 2 casas más. Qué bendición. Me gozo ahí que estén todos felices y contentos, ¿no? Porque estamos conectados ¿a quién? Al mismo árbol que nos nutre a todos de la misma vida. ¿Sí? Porque estamos conectados ¿a quién? A Él. Qué bueno que mi hermano, ¿verdad? Pudo ese logro, pudo lograr lo otro, hizo tal cosa. Me alegra el corazón. Cuando me desconecto de Cristo y veo un logro, ¿por qué Él? Si recién llega y yo, que hace 20 años que estoy y todavía no pasa nada. No entendí. Y tengo que entender de conectarme ¿a quién? A Él. Entonces yo me gozo, por eso digo, me gozo, me alegro ver y me honra caminar con gente que sirve al Señor, que sale y hace visita, que abraza, que evangeliza, que consolida, que vive el ministerio apasionadamente como lo hacemos nosotros. Entonces yo lo que hago es, me goza el corazón, digo, qué bueno que ha entendido de qué se trata este camino. En verdad le digo, no hay una baja autoestima en este varón en donde yo estoy diciendo, ay no, si él hace eso, yo voy a hacer lo otro. No es competencia, somos hermanos en Cristo. Amén. Acompáñame, Pastor Héctor, acá. Y eso es lo que tenemos que entender en este tiempo de ser iglesia. No se desconecte ¿de quién? De Jesús. Porque si vos permaneces en Él y Él permanece en nosotros como iglesia, mire, vamos a ver cosas extraordinarias. ¿Hecha por quiénes? Por personas ordinarias. ¿Sabe que yo soy una persona ordinaria? Pero no porque tenga malos hábitos, sino una persona ordinaria, pues una persona común y corriente. Es decir, ¿qué tiene de diferente a Jesús? Ahora, si me sacás a Jesús, soy como cualquier otra persona. ¿Me explico? Lo que marca la diferencia en mi vida, ¿quién es? Es Jesús. Y cada día busco abrazarme a Él. Lo que marca la diferencia en esta casa, en esta iglesia, como iglesia, ¿quién es? Jesús. No es un escenario nuevo. No es, pusieron las cortinas. No. Es su persona. Si estamos conectados a Él, Él nos va a dar la fuerza para que cada día podamos vivir aún en comunidad, sobrellevando las cargas los unos con los otros, aprendiendo a amar y a conocernos y a respetarnos y a triunfar como iglesia Casa de Milagros. Amén, ponete de pie. Ahí yo quiero hacer una oración.